gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muy agradecido. Como siempre digo, siempre repito, es bonito empezar un programa con unos cálidos aplausos, además espontáneos, sin que nadie se lo diga, ¿verdad? Esto es lo bueno. Antes de nada les voy a presentar una vez más, y ya por poco, por esta temporada, porque terminamos muy pronto, a este gran compañero y pianista que es Tommy Hammer. Gracias. El programa de esta noche tiene uno de los temas de más controversia, seguramente el más discutido. Entre ustedes estoy casi seguro que habrá un 50% que estará de acuerdo y otro 50% que no. ¿Es ovnis sí u ovnis no? ¿Los ovnis son una realidad o los ovnis pertenecen al mundo de la fantasía? Hay gentes que aseguran, que juran haberlos visto, haber estado con ellos, haber hablado, haber estado incluso dentro de un ovni. Hay otras personas muy sesudas, muy cultas, que dicen que no, que esto no es posible, que solo es producto de la fantasía. Bien, esta noche vamos a tener 6 invitados, 3 de los cuales son positivos y 3 de los cuales son negativos. Vamos a tener una conversación sobre cuál es la auténtica realidad de los ovnis. Y ya para no perder más tiempo, voy a pasar a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Según él, no hay nada de fantasía en torno al tema ovnis. Asegura que se trata de una realidad que en más de una ocasión se ha podido comprobar. Se basa en su experiencia e investigaciones en torno al tema. Les estoy hablando de Bruno Cardeñosa. Considera que defender la existencia de los ovnis no es nada complicado si tenemos en cuenta la cantidad de veces que se han presentado ante nosotros. Opina que sería demasiado egoísta pensar que estamos solos en el universo. Nuestro invitado es Josep Guijarro. Hace 4 años tuvo su primer contacto con los extraterrestres del comando Star Seran del planeta Orión. Afirma que ellos la salvaron la vida. Mantiene contactos periódicos con estos seres. Ella es Charo Gálvez. No cree que haya pruebas reales de la existencia de los ovnis y está convencido de que se trata de un fenómeno psicológico que nos hace creer en aquello que deseamos que suceda. Les estoy hablando de Javier Armentia. Considera el fenómeno ovni como uno de los grandes negocios que se han montado algunas publicaciones y piensa que las pruebas aportadas hasta ahora no son más que producto de la imaginación. Les estoy hablando de Luis Alfonso Gámez. Profesor titular de la Facultad de Filosofía de Oviedo en la rama de Filosofía de la Ciencia. Se considera un racionalista y materialista puro y duro y no cree en la existencia de los ovnis. Les estoy hablando de David Alvar González. Y comenzamos nuestro programa de hoy con una pregunta que va a ser común a todos, naturalmente, y que en esta primera fase yo les pido que sean muy concisos y muy breves, porque ya tendremos tiempo de hablar más despacio. Por ejemplo, en primer lugar, Bruno Cardeñosa. ¿Existen los ovnis? Pues por supuesto que sí. Tenemos, después de 45 años de investigaciones, tenemos, yo creo, las pruebas
en nuestros archivos para demostrar de que efectivamente existe un fenómeno real, que es el fenómeno OVNI como objeto volante no identificado. Tenemos multitud de fotografías, multitud de testimonios, multitud de informes oficiales. En definitiva, una cantidad de piezas suficientes como para tratar de empezar a componer el rompecabezas que es el fenómeno OVNI, pero indudablemente existe un fenómeno. David Álvaro González. La misma pregunta, ¿eh? ¿Existen Sí. los ovnis? Bueno, pues yo, vamos, así en términos filológicos podríamos decir, no, objetos volantes que no se identifican o que no tienen identificación o que están erróneamente identificados, pues claro que existen, sí. Ahora, otra cosa es ya decir que existen extraterrestres, eso ya es otro, Matizaremos, ¿no? otro asunto, matizaremos. Josep Guijarro. Bueno, yo creo que sí, por supuesto existen los objetos volantes no identificados y yo voy a ser más concreto. Yo creo que la pregunta tiene una doble intención y que lo que realmente pregunta es si una civilización extraterrestre puede eventualmente visitarnos o haber llegado hasta nuestro planeta. Y voy a ser también muy sincero, creo que sí. Luis Alfonso Gámez. Bueno, la verdad es que aquí nuestro contertulio ha dicho lo que yo pienso, pero avanzando un poco, los ufólogos dicen que el 90% de los ovnis o 95% de los ovnis son explicados. Del mismo modo, podemos decir que casi todos los crímenes son explicados. Por eso no hay que recurrir a vampiros ni hombres lobo. Y yo creo que no hay que recurrir a naves extraterrestres para explicar el 5% restante. Charo Gálvez. Bueno, para mí desde luego es una cosa obvia porque es algo que yo he vivido y que estoy viviendo día a día desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, por otra parte, yo creo que además es algo lógico porque pensar que somos los únicos en el universo, que la Tierra es el único planeta viviente, sabiendo que hay varios sistemas solares, como está siendo descubierto por la NASA e incluso por científicos. No, millones. Bueno, millones, pero yo ya quiero ser como más sencilla y decir solo varios, ¿no? Decir 5 o 6 más, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que es obvio es que hay cantidad de universos, de galaxias, etcétera. Entonces, oye, que seamos los únicos es que me parece inconcebible, ¿no? Y yo tengo testimonio de que hay, por supuesto. Javier Armentia. Bueno, los ovnis, como los entendemos como platillos volantes, es decir, como platillos volantes tripulados, desde luego, puede haberlos, sería un poco lo de las meigas. Desde luego no hay ninguna prueba, y eso es lo importante, es que no se ha aportado en estos 45 años, en esos millones de casos que hablan, esas fotografías que comentaban, no hay ni una sola prueba decente. Es decir, una prueba que haya hecho cambiar el rumbo de la humanidad como lo haría el tener la constancia de la noticia de que los extraterrestres, que por supuesto puede haberlos en muchos lugares del universo, están aquí entre nosotros. Mientras no haya esa prueba, mientras no haya esa constancia, la postura racional es decir, bueno, vamos a investigarlo si se quiere, pero desde luego en esos platillos volantes no encontramos nada dentro, nada de nuevo o nada que no conozca ya la ciencia. Esta es la primera impresión de nuestros 6 invitados, con los que después, naturalmente, vamos a hablar, vamos incluso a discutir y a conversar sobre el tema tan importante, interesante y no quiero decir absolutamente desconocido, pero sí bastante desconocido. Así que hasta que esto llegue, que va a ser enseguida, reciban un práctico consejo publicitario. Más allá les ofrece... Acércate a una nueva cara de la realidad extrasensorial. En otra dimensión, las casas encantadas. Un fenómeno que desde siempre ha cautivado la atención y la curiosidad de la opinión pública. ¿Cuándo una casa está encantada? ¿Qué clase de extrañas energías habitan en ella? ¿Cómo podemos saber si hay un fantasma en nuestra propia casa? Félix Gracia aclarará estas y otras cuestiones con la colaboración exclusiva de 2 grandes expertos en el tema, el padre José María Pilón y Enrique de Vicente, quienes te abrirán las puertas de alguna de estas casas en las que residen seres espirituales o del más allá. Y 2 casos más, tan insólitos como reales, el fenómeno de los círculos de Inglaterra y la digitopuntura como técnica de tratamiento. Traspasa la frontera de los sentidos en Otra Dimensión. Mañana a las 24:05 horas en Telecinco. Contacta con quien elijas.
Llama al 903-356-789. Affiniline. Encuentra a tu pareja por teléfono. 903-360-111. 903-360-111. Ahora ya tienes una forma original de contactar. Llama al 903-321-123. Hola amigos, ¿os inquieta el futuro? Llamadme ahora al 903 39 00 94. Os estoy esperando. Telecinco, Teatro de la Once. Hablando se entiende la gente, fantasía esta de los ovnis o un mundo desconocido. Continuamos. Luis Alfonso Gámez dice que... No, perdón. Javier Armentia. Javier Armentia dice que niega que haya pruebas de existencia de eso que llamamos ovnis, como platillos volantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo esto quisiera que lo discutiera un poco con una persona que parece ser que tiene pruebas en contrario, que es la dama, la única dama que tenemos aquí esta noche, esta bella dama que es Charo Gálvez. Y sin embargo, Charo parece ser que sí tiene pruebas, ¿no? Sí. ¿Quieres decirle, bueno, a él y a todos nosotros, en qué consisten esas pruebas? Bueno, esas pruebas, desde luego, para mí, consiste en el contacto que yo tengo con ellos, o sea, contacto físico y contacto en otros planos, en otros niveles de conciencia. Y además, ojo, para mí, sobre todo lo fundamental del contacto o del fenómeno extraterrestre no es tanto el contacto en sí, aunque es importante, pero sobre todo, o por lo menos con respecto a lo que a mí concierne, lo importante es el mensaje que ellos dan, ¿eh? Entonces, el mensaje es que... Bueno, Charo, si me permite, sí, vamos por partes. Bien, y vamos a ir despacio. A ver si... Vamos a ver. ¿Cuándo y cómo tuviste ese primer contacto con ellos? Bueno, el primer contacto físico con ellos, o más o menos palpable, fue hace unos 3 años y pico, yendo de viaje, en un viaje a Gijón, ¿no? Entonces a mí se me apareció una luz que me... ¿Cómo eras? ¿Ibas en coche? Iba en coche. ¿Conducías conduciendo, tú? Sí. ¿Ibas con algo o ibas sola? Sí, iba con una amiga y no me lo esperaba, ¿no? O sea, fue algo de repente. De noche, ¿no? Supongo. No, de día. Continúa. Bueno, pues íbamos conduciendo tranquilamente entonces en un viaje por carretera y de repente una luz muy grande me enfocó los ojos y la verdad que me desvelé, ¿no? Entonces ya cuando me centré más vi que pues... Perdón, has dicho me desvelé, ¿ibas dormida? No, iba conduciendo, pero claro, oye, si a ti vas conduciendo y un flash de repente muy grande te enfoca los ojos, lo lógico es que te deslumbra, ¿no? Entonces fue una cosa instantánea, ¿no? A continuación yo vi una luz muy grande que hizo unas señales y desapareció, ¿eh? O sea, pero a raíz de ahí a mí empezaron a ocurrirme sucesos importantes con ellos. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues como por ejemplo el presentárseme, ya te digo, yo también hago psicografías. Entonces, en varias formas me dijeron que me fuera preparando, que tenía que ir al monte, que entonces en los primeros contactos me... Pero vamos a ver, ¿cómo te lo dijeron? ¿Tú estuviste con ellos, los viste? Sí. ¿Cómo eran? Sí. Bueno, son muy altos, pues miden... Vaya, ya, pero no soy yo. No, yo no hago alusiones. Entonces, son, por lo menos con las personas con las que yo contacto, son seres de carne y hueso como nosotros. La verdad es que son físicamente, se puede decir que perfectos, ¿no? Son bellísimos, muy altos. Sobre unos 2 metros y algo, depende, ¿no? Porque también, o sea, luego yo he contactado con... ¿Cómo hablan contigo? Bueno, conmigo hablan de una forma telepática. Totalmente, no hablan como hablamos nosotros. Pero lo que pasa, lo que es increíble, que yo ante su presencia la comunicación telepática es perfecta, o sea, no hay lugar... ¿Cómo van vestidos? Bueno, depende. Generalmente suelen ir vestidos con
con una especie de monos, o sea, que suben incluso tapando la cabeza, pero en alguna ocasión, sobre todo Ashtar Serán, va vestido con una túnica blanca. Pero generalmente el traje más habitual en ellos son como una especie de monos muy ajustados al cuerpo. ¿Cuántas veces, poco más o menos, has tenido entrevistas o conversaciones de este tipo? Bueno, yo lo que pasa es que entrevistas, ojo, tengo que decir que el contacto físico no es como tan importante. O sea, ellos conectan con personas generalmente que tienen algo, una misión, un trabajo que hacer, o simplemente gente que bueno, tiene como un nivel evolutivo bueno. Entonces, siempre el contacto con ellos es para darnos un mensaje, no es para hacer turismo, para decir estamos aquí. ¿Y tú sabes por qué te eligieron a ti precisamente? Bueno, a mí y a muchas personas. Bueno, ¿y en qué consiste ese mensaje que quieren dar? Bueno, el mensaje que para mí es lo importante es que estamos en un momento de un gran cambio en la Tierra. Todos sabemos que la Tierra está a punto de cambiar vibracionalmente, etcétera, ¿no? Entonces estamos en el paso de la era de Acuario. Ocurre que hay dichas, o sea, como muchas cosas catastrofistas que yo no estoy de acuerdo. Ellos dicen que depende de nosotros, de nuestro trabajo, y de ahí la importancia que para mí tienen sus contactos, que depende del trabajo que las personas realicemos en este momento aquí en la Tierra, dependerá que este cambio se realice sin todas esas catástrofes, que se anuncie o no. O sea que por eso para mí es tan importante el contacto con ellos, que en estos momentos ya es casi siempre telepático, o por psicografía. Entonces ellos dicen, trabajar, por favor, y otra cosa, que no tengamos miedo de ellos, que para nada, que están aquí para ayudarnos. Javier Armentia, ¿esto es una prueba o no es nada, o qué es, o qué impresión te causa esto? Hombre, desde luego es un relato que viene existiendo en los últimos años, en las últimas decenas de años, y que no es el primer contactado, la primera persona que dice recibir mensajes, normalmente de este tipo de salvación o mesiánicos, muy normalmente milenaristas, avisando al menos un fin del mundo o un cambio del mundo. Este es un mensaje muy normal que se repite no solo en relación con el fenómeno de los ovnis. Quiero decir, ¿por qué para mí esto no es una prueba? Pues porque he oído lo mismo de gente que dice que lo que recibe son mensajes de ángeles. ¿Quién tiene razón? ¿El que dice que son los ángeles o los demonios, o el que dice que son los extraterrestres? Y no pueden ser, pueden ser ambos, por una parte los ángeles. Exactamente, eso es lo que pienso yo. Por ejemplo, hay una cosa en este sentido fácil de entender. Hay unos 7 millones de americanos que dicen haber tenido algún contacto con extraterrestres, según ellos. Y dices, joder, es impresionante, esto la ciencia tenía que hacer aquí algo. Sin embargo, en esa misma encuesta que se hizo, se vio que hay 14 millones de americanos, o sea, más o menos el doble, que lo que dicen es haber tenido contactos con gnomos, hadas y duendes del bosque. Estamos hablando exactamente de lo mismo, estamos hablando de gnomos, de hadas y duendes del bosque, pero vestidos de mono, vestidos de una tecnología y montados en platillos, porque estamos en la era espacial. Esto no pasaba en el siglo XIX, porque entonces nadie se imaginaba que iba a ser posible viajar en el espacio. Es decir, estamos ante una especie de mito cultural que se repite en diversas formas. Sin embargo, en la Biblia se habla de carros de fuego, se habla de estatuas de sal que podían ser producto de bombas atómicas, esos carros de fuego donde podía ser precisamente un ovni. Bueno, o podía ser sencillamente un mito, podía ser sencillamente una figura de algo refulgente que estaba en el cielo. Quiero decir, el afirmar una cosa u otra, por supuesto, es una cuestión de interpretación, porque es como todas las creencias. ¿Sobre esto qué opina Bruno Cardeñosa? Pues mira, sobre lo que está diciendo Javier, yo creo que aquí lo que primero demuestra estar bastante mal informado al decir que en el siglo XIX no existían avistamientos como los que existen en la actualidad. Sí existían. La prensa norteamericana en los últimos años del siglo pasado, en los años 1896 y 1897, recogió cientos de casos de testimonios de personas que decían observar objetos que fueron bautizados en su momento como los airships, naves voladoras. Es decir, el fenómeno ovni sí existía en el siglo XIX y en el XVIII y mucho tiempo atrás. Y existe en la actualidad y seguirá existiendo. Y posiblemente se seguirá vistiendo un poco de la sociedad en la que vivamos, pero por supuesto que el fenómeno en sí, como objeto volante no identificado, es real. Y yo recojo un poco todo lo que se ha ido diciendo. Creo, apoyo la idea de Josep de que posiblemente se trata de un fenómeno de origen externo al planeta Tierra, externo a nuestra inteligencia. Y por otro lado, también opino que se trata de un fenómeno que desgraciadamente, y esto yo lo quería decir, la ciencia está negando sistemáticamente, parte de la ciencia, no toda la ciencia. Y es muy triste que personas como nosotros,
con una vocación más periodística que científica, tengamos que estar dedicándonos a la investigación del fenómeno OVNI cuando los que tenían que estar luchando y dando el codo en la investigación tendrían que ser precisamente los científicos. Y al no existir ese apoyo, quizás estamos retrasados en la investigación del fenómeno OVNI por culpa de esas posturas cerradas. Y Luis Alfonso Gámez, ¿qué opina de todo? Bueno, la verdad es que los científicos sí se han encargado del fenómeno OVNI. El primer científico que se encargó fue nada más y nada menos que Donald Menzel en 1950 y demostró que gran parte de los avistamientos que había habido del 47 al 50 eran debidos a confusiones. Entonces, no se puede decir que la ciencia no se ocupa de ello. Lo que pasa es que a la ciencia no le presentan una prueba. Un testimonio no sirve. Yo puedo decir ahora que aquí hay un fantasma en medio del escenario. Y lo digo yo, y es mi palabra. ¿Quién me rebate esa palabra? Y, por ejemplo, yo en mi programa, en este programa, hemos tenido 3 o 4 o 5 capitanes comandantes de Iberia, pilotos, gente totalmente sensata, serena, que sabe distinguir entre un objeto lógico en el espacio y otro objeto absurdo o inexplicable. Y todos han coincidido en que han visto a su lado, acompañando el avión, Luces este tipo de extrañas. naves. No, naves. Muchos han hablado de luces. Luego hay que tener en cuenta que un piloto está trabajando en ese momento. Depende de la seguridad de mucha gente. No han hablado de luces, han hablado de naves y han dicho la velocidad que llevaban. Han desaparecido, han vuelto a aparecer, les han seguido, se han vuelto a marchar, han vuelto a venir. Bueno, ha habido casos, yo me acuerdo de alguno que corresponden con reflejos, simplemente cuando encienden y apagan para probar comunicarse con ellos. No, hay una cosa clara. Por ejemplo, quizás los pilotos que más fiables serían, por ejemplo, los pilotos de caza. Los militares. Los pilotos militares, que son los que más horas de vuelos tienen, los que están preparados, e incluso los que están en una situación táctica. Bueno, por ejemplo, en la guerra de Corea... Más horas de vuelo no, porque... No, estoy hablando de pilotos, de comandantes de cazas americanos. Un piloto civil tiene cientos miles de horas ahí. Sí, las Fuerzas Aéreas Americanas comprobaron, por ejemplo, que casi la mitad de las salidas de intercepción que habían hecho sus cazas durante la guerra de Corea lo habían hecho persiguiendo un ovni que era el planeta Venus. Ellos lo habían interpretado... No se ven los radares ni el planeta Venus. Perdona, Venus lo habían interpretado con movimiento, con tamaño, con forma metálica, moviéndose rápidamente al lado de ellos. Y sin embargo estaba a varios decenas de millones de kilómetros de ahí. Quiero decir, ni siquiera un piloto es infalible y no podemos glorificar por supuesto que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ni a un científico ni a un pero periodista, yo creo que tampoco debemos de manejar los datos de forma tendenciosa, sino que tenemos que dar una información objetiva para que el público pueda, de alguna manera, contrastar lo que se está diciendo. Es obvio que un piloto de avión, sea militar, sea civil, tiene derecho a equivocarse, pero eso no invalida el hecho de que si un radar, que también puede equivocarse, puede tener una avería, pero ya son muchas averías las que habrían, que un radar capte una serie de ecos determinados, haciendo unas evoluciones que, como se dijo recientemente, un alto cargo de las instituciones militares españolas, del Ejército del Aire, se hayan detectado objetos no identificados que han sido perseguidos por aviones que han acelerado de Mach 1 a Mach 5 en cuestión de segundos. Es decir, superar en 5 veces... ¿Querías explicarnos qué es Mach 1 y Mach 5? Sí, es superar en 5 veces la velocidad del sonido en cuestión de segundos. Eso no hay ninguna máquina humana, a menos que el señor Armenti o el señor Gámez la hayan descubierto ahora mismo y nos la presenten, capaz de hacer eso. Y esa es la posibilidad que hace que un sector de personas, que nos consideremos, vosotros también os consideréis así, de mentalidad abierta, aceptemos la posibilidad, repito, de que entidades procedentes de otros mundos, no vamos a decir cuáles, puedan estar visitándonos y tener una interacción mucho más íntima, diría yo, con los seres humanos. El caso de Charo no es un caso aislado. Hay centenares, por no decir miles de personas que creen tener verdaderamente contactos con entidades extraterrestres. Yo no voy a poner en tela de juicio si son extraterrestres o no, pero desde luego algo les ocurre. Y no debe ser ella la que dé pruebas a la ciencia, sino la ciencia quien busque realmente qué es lo que ocurre para dar explicación, porque son muchos millones de casos y por lo tanto es un problema que, aunque sea sociológicamente hablando, debe de tener un interés. No, y por supuesto tiene un interés. Perdón, David Álvaro González. Sí, no, yo creo quiero hablar, pero estamos tan interesados en lo que nos vas a contar que, fíjate, les vamos a dar un consejo publicitario diciendo no se marchen porque si no, no le van a escuchar.
espectacular maratón de fútbol en Telecinco. El viernes a las 21 horas, Oviedo-Barcelona. El Barcelona, flamante campeón de Liga, con su nuevo fichaje Romario, se enfrenta al Oviedo de Antic. Y a las 23 horas, Albacete-Real Madrid. La presentación del Real Madrid 93-94 con sus nuevas estrellas, Vítor y Alcorta, frente al siempre peligroso Albacete. Maratón de fútbol en Telecinco. El viernes, a partir de las 21 horas, en Telecinco. Ahora ya tienes una forma original de contactar. Llama al 903-321-123. Telecinco, Teatro de la Once. Hablando se entiende la gente. OVNIs, fantasía o un mundo desconocido. Continuamos. Creo que empezaba a hablar David Álvaro González, profesor titular de la Facultad de Filosofía de Oviedo, en la rama de Filosofía de la Ciencia. Sí, yo quiero decir varias cosas, vamos, contestando a varios argumentos que se han mantenido aquí y que uno por uno. OVNI, objeto volante no identificado, pues ¿cómo no va a existir? Claro, depende, si el sujeto que lo ve no lo identifica, pues ya está. Quiero decir que ya es no identificado, eso es evidente, ¿no? También, por ejemplo, en un radiotelescopio se pueden oír ruidos de fondo no identificados, pero nadie dice que esos ruidos son extraterrestres, claro, esa es la segunda cuestión, ¿eh? Entonces, el problema es por qué se identifican, en vez de dejarlos sin identificar, como puede haber muchos, y pueden ser incluso extraterrestres de origen. Por ejemplo, puede haber meteoritos que son extraterrestres de origen de fuera de la Tierra, que entran incluso a Mach 50, es decir, a 60.000 kilómetros por hora en la Tierra, en la atmósfera terrestre, y generalmente no se identifican porque no se pueden identificar, caen al mar, etc. En ese sentido, yo también he visto objetos volantes no identificados. Ahora, el problema es, ¿por qué hay una serie de individuos que identifican esto con extraterrestres y si tienen derecho a hacerlo? Eso es lo que yo creo que hay que discutir. Porque y entonces, un segundín, déjame terminar. Solo le aclaro una cosa, es que en la mayoría de los casos hay una morfología que está vinculada a ese fenómeno. Y le voy a decir aún más. En la medida en que este fenómeno tan huraño que llamamos OVNI se ha ido acercando a las grandes ciudades, podemos hablar de que en los años 40, años 50, este fenómeno era muy propio de las zonas rurales o de las zonas con menor densidad de población, digámoslo así. En la medida que se ha ido acercando a las grandes ciudades... Si me permite una cosa sobre la frecuencia, aquí en España, cuando el anciano general estaba a punto de morir, hubo muchos avistamientos OVNIs, qué casualidad, ¿eh? Bueno, es que eso son cosas sociológicas, ¿eh? No, pero es que se ha dicho que cuando está a punto de ocurrir un fenómeno extraordinario, hay más avistamientos, por ejemplo, incluso cuando se acerca un gran terremoto, un gran cataclismo. José Luis, yo quería perfilar un par de argumentos más. ¿Cuál es la probabilidad estadísticamente y científicamente, con la ciencia que tenemos, claro, no con la del año 3000, cuál es la probabilidad de que haya individuos extraterrestres en nuestra galaxia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que se ha estudiado, lo han estudiado científicos, o sea que es totalmente mentira que no haya científicos estudiando esto. Hay un proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, y un proyecto OZMA, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad, señores y señoras, los más optimistas, como digo, de entre los científicos, porque yo luego ya, de gente por ahí que opina, pues opiniones las encuentra uno para todos los gustos, si las quiere tener. Pero de entre los científicos, los más aventurados, tipo Carl Sagan o Drake, con la fórmula de Drake, llegan a una probabilidad pues prácticamente de 0 o 0 y pico, que habría 0 y pico o una cultura con inteligencia en nuestra galaxia. Y esa somos nosotros, claro. Si tiene que haber una, pues somos nosotros. Atiéndeme un momento, José Luis. Verás, el único argumento que yo vi aquí de fuerza, que hay a favor de si existen extraterrestres, es ese que tú decías al principio y que dijo aquí Charo, que habéis enunciado sin saberlo lo que se llama el principio cosmológico copernicano, que es cómo es posible que estemos aquí solos y que no sea común que haya vida por todas partes. Eso sí es un argumento, yo eso sí lo quiero discutir. Es decir, es un argumento porque sería antropocentrismo
suponer que estamos aquí solamente nosotros. Y precisamente desde el descentramiento de Copérnico, es decir, lo que hizo Copérnico descentrando el sistema geocéntrico, por eso se llama copernicano este principio, porque lo que hace es descentrar nuestro antropomorfismo. Y con respecto a este argumento yo quiero decir una cosa muy importante, que es que desde las teorías cosmológicas modernas que son hoy más o menos conocidas, como por ejemplo la teoría del Big Bang, de los modelos inflacionarios de gran explosión caliente, etcétera, etcétera, se sabe que contrariamente a lo que dice el principio copernicano cosmológico, es decir, que lo que hay aquí podría haberlo en cualquier otro lado, se sabe que la situación actual del universo es muy especial, es una situación después de una inflación y una expansión de 15.000 millones de años. Me gustaría que nos explicaras a todos, incluso a mí, que yo también soy otro ignorante, ¿qué es el principio copernicano? Eso que habéis enunciado vosotros. Bueno, es que lo digo porque habrá gente que dirá, ¿de qué nos está hablando este? Sí, pues es eso, que suponer que la vida como la que hay en la Tierra, puesto que este no es ningún lugar del universo especial, tiene que haberla en otros lados. Ese es un principio de descentramiento, de lucha contra la antropomorfismo. Si me permitís que interrumpa un momento, me indican que entre el público hay alguien que quiere hacerles una pregunta. ¿Quién es? Sí. Mire, yo quisiera preguntarle que si el miedo ¿A quién? Bueno, quisiera preguntarle a estos señores, ¿no?, que son científicos y doctores, quisiera preguntarle que si el miedo a la existencia de otras generaciones, otras supuestas galaxias, otros supuestos seres extraterrestres, puede ser el freno y el rechazo para que no se crea en ese tipo de ovnis, ni de esos extraterrestres, ni de todas esas naves espaciales que puedan existir. Pero miedo de qué, hombre, que miedo ni hablar, que no. No, que no, de nada. ¿Qué va a haber miedo? Hombre, faltaría más. Si además son guapísimos. Dice Charo que son guapísimos. Judith Mascó al lado de ellos sería nada, una filfa. A mí me gustaría contestar a este señor, que en realidad no está descaminada su pregunta. Efectivamente, o sea, cuando la humanidad tenemos miedo a ellos, ellos no se presentan, porque ellos jamás vienen precisamente a asustarnos, sino todo lo contrario. A mí lo que yo recibo en mis mensajes es que diga que están aquí para ayudarnos, o sea, que tomemos conciencia que están cerca de nosotros, son seres más evolucionados a todos los niveles y entonces están cerca de nosotros para ayudarnos. Ojo, cuando nosotros tenemos miedo de ellos, entonces efectivamente no se acercan, O sea, entonces lo que tenemos es que tomar conciencia que están mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, y que cuando estamos abiertos a ellos, cuando estamos abiertos con un afán positivo de progreso y de evolución, ellos se acercan. Evidentemente no se acercan para tontear ni para perder el tiempo, no. Pero sí para ayudar. Perdona, Charo, llevamos 40 años sin miedo a ellos porque se están apareciendo desde hace 40 años. No, estás equivocado. Ojo, jamás vendrán ellos en plan de exposición, ni a ver, fíjate que son altos y guapos. No, en plan de exposición no, pero estos señores viajan aquí con un consumo de energía, según vosotros, que es como si yo me voy en bicicleta a Moscú a tomar una copa de vodka y me vuelvo. No están viniendo desde millones de años luz. Perdón, ellos no lo hacen. No lo sabemos, de dónde vienen no lo sabemos. Hombre, por de pronto los ufólogos al principio los situabais en Venus, luego los llevabais a Marte, luego los habéis ido llevando fuera. Algunos contactados han dicho contactar con seres de Venus y algunos contactados han dicho que han contactado con R, etc. Pero los ufólogos investigan no ovnis, sino sujetos que han visto ovnis. Eso hay que dejarlo claro. Por un lado, ufólogos españoles que han ido a llamar a extraterrestres con el canto de un sapo partero que habíamos descubierto que era un sapo partero y no un ovni. ¿Quién? Habíais ido a Montserrat, había ido la gente. Sí, había ido a Montserrat y había convocado a los marcianos. No, perdona, yo lo que estoy viendo es que la postura de mis tres contrincantes, que tienen tanto de investigadores ovnis como yo de científico, es la de negar las cosas por sistema. Dice, los ufólogos han ido a Montserrat. ¿Un mechero de Astarserán? No, mira, la prueba de que no hay ovnis es que nadie trajo aquí un extraterrestre. Esa es la prueba. Algo más pequeño. Si los hay, que venga aquí el extraterrestre. Perdona, es que estamos sustantivizando la palabra ovni con nave extraterrestre. Y eso significa poner... Plutón no existe, porque como nadie ha llegado a Plutón y nadie ha traído un trocito de Plutón, no existe. No, mira... Hombre, porque lo vean los astrofísicos. Esos son argumentos sofísticos. No, yo quiero tomar la palabra.
Esos son argumentos sofísticos completamente. Quiero decir que Plutón nos llegan ondas electromagnéticas de él y es un objeto como cualquier otro. También nos llegan ondas electromagnéticas a los contactados. Lo que yo quiero decir es que, mira, es muy sospechoso que ningún observatorio radioastronómico vea ovnis por ningún lado. Es muy sospechoso que los extraterrestres tengan forma de modelos de pasarela. Es muy sospechoso igualmente que aquí hay gente que dice que ve cosas. Bueno, las verá. También ven a la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes. También en el siglo XII o XIII se veían ángeles o demonios o brujas, o se veía de todo. Quiero decir que si usted quiere buscar, don José Luis, si usted quiere buscar a alguien que haya visto algo, lo encuentra seguro, porque eso ¿qué más da? Quiero decir, pero hay experimentos repetibles en laboratorios, de contrastables, etcétera, etcétera, en donde se puede hablar de este asunto. Pues no. Entonces, los objetos son no identificados, pues no están identificados y ya está. Yo os pediría que no hablaríais de millones de sistemas planetarios. El día que encontremos uno, supongo que Javier lo celebrará. Todavía no hay ninguno encontrado. Porque todavía no hay ninguno encontrado, más que este. Yo puedo decir algo. Esto, los científicos han descubierto, y han sido los científicos hace muy poco, un nuevo planeta que se sabe que no pertenece a este sistema solar. Explicarme de dónde viene. Está claro, por favor. Están ahí los informes. Están en la Sociedad Astrofísica Americana discutiéndose. En la NASA han puesto un radar, y esto lo sabemos todos, hace muy poquito tiempo, para detectar exactamente fenómenos, naves extraterrestres, ovnis, fenómenos no identificados. No, hombre, esto es algo de dominio público. Esto ha salido en los periódicos hace muy poco tiempo. La NASA es en una cuestión que decía David, y es que no es cierto que los astrónomos no hayan visto ni detectado ovnis. Hay incluso fotografías de esos ovnis por astrónomos, que por el hecho de que hayan visto ovnis no dejan de ser astrónomos. Y este es un argumento que ustedes han utilizado reiteradamente. Eso habría mucho que Vamos a ver. Quiero decir que el fenómeno ovni no discrimina ni mucho menos al personal que lo ve. Es decir, hay desde políticos, astrónomos, científicos. Lo que ocurre... Lo mismo que la Virgen de Fátima, que también por supuesto que sí, pero es que yo no dudo que la causa que hace que una persona diga que está viendo a la Virgen sea la misma que dice que está viendo al ovni. Pues yo creo que sí, porque además se parecen mucho estos No es cuestión de necesidad de ver algo o no, porque desde luego hay una interacción importante con el medio físico, hay una serie de efectos que se dejan ver, que se hacen notar y que no hablan o no dejan entrever la idea que decía Armenta y que me parece interesante explotar antes que largarnos en peregrinas discusiones que probablemente hagan que el público no entienda nada. Hay una cosa que es evidente, y es que existen miles y miles y millones y trillones de planetas. Esto es indiscutible. No, evidente para ti, no está claro. Yo ahí si acaso científicamente estrellas. Científicamente se sabe que hay incluso otros universos. No solo esto. Un universo, otras galaxias sí, pero un universo... No, eso hay que matizar mucho. Varios universos. Con sistemas, y se dice que el nuestro es un rinconcito del desván. Espera. Bueno, espera, yo si acaso sí querría... Mira, la probabilidad... Si me dais la palabra... Sí, como no, pero si quieres te lo cuento yo, que sí soy astrónomo y sí... Por ejemplo, un señor de una solvencia intelectual de este tipo, indiscutible, es don Severo Ochoa, ¿no os parece? Sí. Bueno, Severo Ochoa cuando habla... No, mira, perdón, aquí, mira, yo lo digo honradamente. Severo Ochoa cuando habla de la doble hélice del RNA y de las lipasas, muy bien. Pero luego, cuando habla de otras cosas, pues es un ciudadano como cualquier otro. Solo para algunas cosas. Hombre, claro, para las cosas de las que es científico. A él se le preguntó en televisión, una entrevista que yo vi con mis propios ojos y millones de españoles, si él creía que habría otros mundos habitados por seres inteligentes. Hizo una pausa y dijo, creo que habrá muchísimos. Es una creencia. Bueno, y eso no estamos negando. Quiero decir, si tenemos en cuenta que hay miles y millones de otros planetas, etcétera, vamos a suponer que nosotros vivimos en una hoja de la selva del Amazonas. Vivimos en la hoja gris. Todas las demás son verdes. No es demasiada casualidad que en una selva como la del Amazonas, precisamente nosotros vivamos en la única hoja gris que hay en la selva. Eso es lo que te contestaba yo antes, José Luis. Mira, un ejemplo que lo puede entender todo el mundo. Aquí seguro que muchísimos de nosotros compramos cupones de la ONCE. Hay una probabilidad de que te toque el cupón. A mí no me ha tocado nunca. Pero toca.
Toca a alguien, pero nos ha tocado a nosotros. La pregunta es esa, que puede haber, incluso en el caso, que no está demostrado. Lo que sí se sabe es que a alguien le toca. A alguien le toca. A veces. Por lo menos nos ha tocado a nosotros. No, a veces no, todos los días. No, efectivamente, pero es que el universo es muy grande. Igual le está tocando a alguien que está muchísimo... tan El lejos de universo nosotros. es más grande que la 11. Casi Que ya es decir, ¿eh? No, No, yo no tomo partido, yo os he dicho... yo con esto lo que yo quería- soy un árbitro, soy un Lo que juez quería imparcial. decir es que puede haber muchísimos planetas. Puede haber. No hay una constancia de que hay otros planetas. Hay 3 detecciones, de hecho, de lo que podría ser un planeta orbitando en torno a una estrella. No hay una constancia que eso sea planeta. Desde luego, hay muchos astrónomos que creen que incluso la mitad de las estrellas que se ven en el cielo, e incluso muchas más de las que no se ven, podrían tener planetas. Incluso podría haber planetas como la Tierra. Incluso podría ser que en esos planetas se habría desarrollado la vida. Incluso, suponiendo muchísimo más, podríamos suponer que hubiera una vida inteligente. Incluso con ganas de comunicarse y de venir aquí a vernos, o de ir a cualquier otro sitio. Pero el espacio es grandísimo. Bueno, y y no la física podría es la ser que física. nosotros seamos una especie de analfabetos al lado de por otro supuesto. planeta. Sin embargo, ya hemos hecho el pinito de ir a la Luna. Y además, Claro. en coche. Y estamos escuchando al cosmos, que esto es una cosa que se olvida. Se está escuchando sistemáticamente al Y cosmos desde hace muchísimo tiempo. el terrícola se ha paseado en coche por la Luna. Sí. Perdonar, pero es que nada de lo que están diciendo de que si exista o no exista vida, nada de eso demuestra que el fenómeno ovni no exista. Es decir, No, que puede no nada de existir eso- vida, pero venir extraterrestres. Yo no lo El entiendo. fenómeno Que puede ovni tener como otro fenómeno origen que no sociológico sea lo el niega nadie. extraterrestre. Que es que Estamos estamos diciendo tratando, eso, aquí que estamos siendo poniendo igualmente- los bueyes antes que el carro. Vamos a hablar del fenómeno ovni por y no supuesto. derivar a otro tema. Es que lo que aquí venimos a discutir es que existen 70 millones de testimonios, 70 millones de personas en el planeta que afirman haber visto estos objetos. Solo en España un 3% de la población afirma haber tenido algún tipo de experiencia ovni. Por supuesto que de ese 100% de experiencias, muchas son explicadas, pero existe un alto porcentaje de estos casos que sí que no está explicado. Y tenemos huellas, fotografías, filmaciones que no han sido desmontadas por la Que no se ciencia. han podido explicar. Exacto. No quiere decir que no tengan No. explicación. Y después- Que no. posiblemente Por la supuesto. impericia Por de supuesto. quien lo ha investigado no le permitió dar una Ante esa conclusión. duda, Y que los ante ufólogos esa no duda, facilitan los los datos. ufólogos ponemos una hipótesis de trabajo, vida extraterrestre. Ya, pero no la... Pero, Es una hipótesis de trabajo, pero cerrar los ojos ante esa hipótesis no me parece No hay racional. ojos cerrados. No, Si- no, si esa estáis hablando de hipótesis, naves. desde el punto de vista probabilístico, según la fórmula de Drake, la probabilidad es prácticamente cero. Pero mire usted, le formulo una pregunta. Si es como usted dice... La pregunta es No, no, lo interesante. dice tres. Un Yo- momento. yo creo que es La pregunta fundamental. es interesante. Entonces, no se marchen ustedes después del consejo que les voy a dar, porque no iría en la pregunta. Hola, soy Marta, estoy harta de viajar sola. Llámame al teléfono de contactos que quiero conocer gente nueva, acuérdate. Marta, ¿eh? Contactos 903-312-213. Telecinco, hablando se entiende la gente, Teatro de la 11, ovnis, fantasía o un mundo desconocido. Creo que en el momento que los dejamos antes de la publicidad, creo que estábamos hablando los 7 a la vez y no sé si nos habrá entendido alguno, pero en fin, continuamos. Y esta vez a mí me gustaría frivolizar un poco el tema, porque yo le quiero preguntar a Charo si cuando tuvo el encuentro con estos extraterrestres, ¿te miraron de alguna manera así como diciendo, ¿cuál es tu teléfono? ¿O miran fríamente? Bueno, tuvo O contacto se- físico, ¿eh? Sí, sí, por descontado. ¿Llegaste a tener algún contacto con ellos? Sí. ¿Pero un contacto o sin tacto? Bueno, eso depende cómo se entienda. Quiero decir, ¿te lo pasaste Con un tú bien? cierto tacto. ¿Se lo pasó él bien? No, ¿O nos ninguno lo de los dos? pasamos ambos muy bien. Muy bien. O sea, la verdad que muy bien. O sea, llegaste a lo que se llama a tener una aventura, como diría yo, intergaláctico-erótica. Bueno, yo sacaría la segunda parte, me quedaría con la primera. O sea, erótica. No. Está bien, lo que sí te puedo decir que efectivamente lo que te miran es con un gran amor. Tienen un gran amor Pero, que nosotros... ¿amor puro o como de Vallecas? No, no, puro, puro.
Puro. Es un amor cósmico realmente, es algo que nosotros no estamos acostumbrados en la Tierra. Pero Sí, alguien llámale me preguntaba así. aquí de los escépticos. Por ejemplo, ¿tú cuántos viste? ¿Cuántos eran? ¿1, 2, 5, 7, 3? Bueno, pasa es que yo he tenido diferentes contactos, diferentes encuentros, ¿no? En ocasiones he visto uno, a mí me han subido en alguna ocasión también a alguna nave donde había varias personas. Entonces... Es que lo que ellos les ¿Pero parece- había solo chicos o también había chicas? No, hay mujeres, ¿Tenían ombligo o ojo, hay mujeres y las mujeres, y aunque tú te rías, yo creo que en el fondo, Es que eso es la actitud científica. con perdón, hay una cierta envidia, porque evidentemente son unos seres que son para destaparse, por lo menos con los que yo contacto, y no niego que los habrá de otra índole y de otro tipo, pero ojo, yo te puedo hablar de lo que yo he visto y con lo que yo contacto. Mira, y yo son mi seres interés perfectos. es taxonómico, es como Bueno, cuando se discutía si los ángeles tenían sexo o no, ¿eh? Si copulaban o no copulaban, si tenían ombligo, pues estas cosas a mí me interesan también aplicadas Claro, aquí, está bien. porque Los si ángeles- tienen ombligo la cosa cambia Los mucho, ángeles ¿eh? están mucho más lejos, estos están más cerca. están más cerca. Bueno, no, los ángeles, había muchos videntes que veían ángeles y al demonio y a la Marimorena, ¿eh? Sí. Y el problema ahí es si copulaban o no copulaban y si tenían ombligo o Y no. tú sabes que Con mucho perdón. en los claro. aquelarres había muchas mujeres que se lo pasaban fenómeno con el demonio. Efectivamente, también como la señorita que tenemos aquí se lo pasaban. Bueno, Por lo que ojo. parece. No, lo que ellos preguntaban es que por qué esa casualidad de que precisamente sean todos tan bellos, tan guapos, y no los haya que parezcan concejales. Sí, bueno, pues yo te lo explico bajo mi punto de vista. Yo tengo la sensación de que según el ser humano, el ser físico va evolucionando también en su espíritu, también va evolucionando en su aspecto físico. Entonces, bueno, no me digas por qué. Yo sé que los seres que hay en este planeta, más altos, más bajos, etcétera, pero son como de una gran belleza. Quizás es la belleza interior de su espíritu la que reflejan fuera. Llámale como quieras, pero evidentemente son unos seres... A mí esta pregunta bueno, me preocupa un poco lo que has comentado. ¿Eso quiere decir que los aborígenes australianos son inferiores a los europeos? No, para Es que- nada, es que para no es nada, comentado. para nada, Sí, pero decir, hay una si me teoría permites- que yo he leído que dice esto, oye, Ya, no pero, lo sé. pero exactamente es la que dice que los suecos son superiores a los negros y a mí eso me preocupa. A ver, si me permitís un poco replantear el tema, porque creo que estamos entrando en ramificaciones que no conducen a ningún lado. Yo antes de la pausa publicitaria quería plantear algunas preguntas, porque un poco la actitud que yo estoy viendo de la parte contraria, por llamarla de alguna manera, es de la puesta en duda, ya no tan solo de que exista o no un contacto con una civilización X, vamos a llamarla extraterrestre, sino incluso del propio fenómeno ovni. Entonces, yo quiero plantear esa pregunta. Si para ustedes tiene explicación este fenómeno, ¿quieren decirme qué es lo que a la vez puede causar huellas en un determinado campo, puede ser observado por un radar, un eco de radar, puede ser observado por cientos, miles de personas? Hace muy poquitos días que un suceso similar ha tenido lugar, que es fotografiado, que tiene toda una serie de interacciones físicas que son palpables, que son medibles y estudiables, y ustedes no van al campo a recoger ni a mirar las huellas, que de eso también lo he mirado, ¿eh? Perdona, eso no es verdad. ¿Cómo que no? Eso no es verdad. ¿Cuántos casos ha investigado usted? Pues bien, En el último una mes. decena. En el último mes. Bien, una decena, porque Una para decena de investigar casos. un caso muchas veces te lleva un año. Porque los ufólogos ocultan datos, dicen lo que el testigo creen que dice. Y entonces, un ufólogo el dice, testigo dice una lo que nave dice. extraterrestre aterriza en Munguía. Y vas a hablar con la persona y te dice, he visto 5 puntos de luz en el cielo. ¿Y dónde? Allí. Y bajaban, no bajaban. Y las huellas que ha encontrado el ufólogo Entonces, era en un pregunto a campo en el que había continuación. muchas y eligió 5. Entonces, pregunto a continuación. Cuando un periodista va a informar sobre una cosa, si lo hace mal es un mal periodista, pero eso no quiere decir que el pastor, que la persona que haya visto eso, haya mentido. Él no ha mentido, pero el ufólogo ha mentido. La ufología, taxativamente dicen, no hay explicación. No, perdona, la ufología es un gran negocio. Perdona, es un gran negocio. Si vamos a mirar a la ufología y todo el esoterismo es un gran negocio. Hay decenas de revistas que publican de todo y en cambio
Cuando un ufólogo va a una revista sensacionalista o lo que sea y ofrece el caso maravilloso, de hambre, se lo aseguro, me moriría de el caso maravilloso del señor que le han secuestrado, se lo pagan. Y cuando va un escéptico y dice que esto es mentira, que esto es así, 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 le dicen, esto no vende. Eso es absolutamente falso. No, es absolutamente jamás, verídico. Perdona, y jamás, y yo me muevo en medios de comunicación pseudocientíficos, como le decís, jamás se ha pagado a un testigo ovni por... No a un testigo, a un ufólogo, perdona. Que a los ufólogos más famosos en este país son los peores investigadores. Porque... Bueno, eso es una visión no, suya, te explico por qué. trabajan. Te explico por qué, y no es un argumento mío, sino de un colega americano. Los ufólogos son famosos en tanto que publican, y lo único que se publica son casos llamativos, de encuentros sexuales en el tercer tipo, etc. Entonces, el ufólogo va a por el caso más llamativo que el anterior. Y no se preocupa en investigar, lo despiden 2 días. Y cuando va el escéptico y lo investiga, eso no vende, eso no interesa. Entonces, el más famoso es el que tiene más inexplicados. El que no sabe lo que es una estrella, el que no sabe lo que es una reentrada de satélite y el que no sabe lo que es una alucinación o un mentiroso. Mira, dudo mucho que el escéptico investigue. Y a mí dime en qué consiste investigar lo que un ufólogo ha investigado. En analizar lo que es escrito. Una de las características del proceso científico es que la investigación es libre y yo tengo perfecto derecho y perfecta obligación a reinvestigar lo que han hecho otros. Porque si no, esto es una creencia. Yo no me puedo fiar de lo que hace uno por su nombre. Pero mira, hay una cosa muy sencilla. El gran problema de lo que ha planteado Josep, en ese sentido, es ¿cuál es la causa que hace las huellas, que hace lo que ve la gente, que hace los contactos? No, es que no hay una causa. Lo pueril es pensar que una causa lo explica todo, porque entonces estamos haciendo de Dios. Perdona. Por ejemplo, mira, es una cosa muy sencilla. Yo ahora digo, mira, tengo la explicación de todos los ovnis y toda la fenomenología ovni y paranormal. Desde hace varios siglos hay una tribu que se perpetúa en ellos, de seres, actualmente son los que han montado Telecinco. Son los que están creando todos estos fenómenos porque tienen una tecnología, han acumulado el saber, lo saben todo y están ocultos entre nosotros. Eso te lo puedo demostrar y te podría sacar miles de casos que confirman mi idea. Sin embargo... Estaba un poco distraído. ¿Quiere decir que los extraterrestres han fundado Telecinco? No, perdón. Que Telecinco los hace... Hombre, oiga, a juzgar por lo guapas que son las azafatas hay que suponer que sí, ¿eh? No, yo a lo que me refería es que... mirando a las azafatas puede ser. Por ejemplo. Pero yo lo que me refería es que podría inventarme esa teoría de la conspiración a lo largo de esos siglos que ahora es la que hace que estemos aquí. Y incluso esa conspiración es tan inteligente que permite una serie de díscolos al sistema, como yo mismo, y permite también que haya gente que es honrada, que está investigando y que se lo creen. Perdona, Javier. Esa es una explicación perfecta, pero no vale para nada. Javier, no vale para nada. Sí, Javier, el extraterrestre no vale para nada. Esa la puedo suscribir. No vale para nada, es el problema. No arregla nada. Pero no conduce a nada decir que los ufólogos están viviendo del cuento, porque eso no es cierto. Entre otras cosas, porque vosotros lo sabéis bien. Vosotros lo sabéis. Vosotros lo sabéis bien, los ufólogos. Vosotros lo sabéis, que hay algunos ufólogos que viven del cuento y que hay algunos ufólogos que han publicado libros está muy bien decirlo de 3.000 fotografías ovni y que todas son falsas. Y si tú crees que alguien está engañando a alguien, tienes un juzgado a tu disposición para hacer las reclamaciones oportunas. Tendría que tener los mismos medios de comunicación que vosotros, pero a esos medios no les interesa la verdad, les interesa el marcianito verde. Mira, en cualquier caso eso será un problema de demanda. Un ejemplo, hace poco menos de un mes, hace poco más de un mes en Barcelona hay varios avistamientos ovnis coincidentes en hora, hay una luz y tal. Se explica porque era la reentrada de un trozo de un cohete ruso. Eso es muy discutible. Bueno, ahí estamos. Sin embargo, lo que está comprobado es que eso estaba ahí. Y eso se tenía que haber visto. Mira, por concretarlo. Espera, pero ahora salen, no dicen, bueno, es que aparte del cohete ruso había ovnis, había extraterrestres y por ahí estaban. ¿Por qué no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ufólogos, como creyentes en un credo, en una fe que tienen, que es indemostrable, como es esa fe... Yo no culto a nadie. No, yo es que no le estoy quitando nada, pero como tienen esa fe, cualquier cosa que les diga cualquier otra persona, la van a reconvertir. Mira, entonces me parece muy bien, pero no llegamos a ningún sitio. Me está haciendo señas. Sí, no, yo quería hablar porque yo entrar en esta discusión no me gustaría, porque que si dijo que si fulanito vio, que si no sé qué, pero si hay montones de gente que ve cosas muy raras, ¿y qué más da? Si eso no prueba nada. Entonces, no tiene más que leer el periódico. Claro, prueba algo. Entonces, yo quiero sencillamente aquí retomar la cuestión importante, que es, por un lado, yo creo que nadie mantiene que el fenómeno ovni como fenómeno sociológico, etcétera, no exista. Claro que existe. Claro que existe. Y luego, por eso estamos aquí. Y luego, yo creo que nadie, y vuelvo a insistir en este argumento que es muy importante, que nadie duda de que haya objetos volantes que determinados sujetos que los ven no son capaces de identificar. Y que pueden tener una génesis telúrica casi todos, o prácticamente todos. Ahora, el problema es ¿por qué
ese ruido que hay ahí de fondo, de cosas inexplicadas o inidentificadas, se hace coincidir con hombrecitos verdes o supermanes o ángeles o cosas por el estilo, ¿eh? Y entonces yo creo que esto, para que se entienda, hay que meterlo en la tradición secular, de toda la mitología clásica y por eso quiero insistir, de estos supermanes que se parecen Bueno, a ángeles. Yo, si etcétera, me permites que te discuta esto, te diré que tienen que ser o demonitos verdes, o gnomos, o gigantes, porque si fuera un señor con bata y boina, parecería el tendero de la esquina. Ya. Y además no tendría emoción Pero el son encuentro. todos, y además no tendría emoción. Claro. Entonces, Pero no ofrecería José ninguna Luis, credibilidad. José Luis, mira, pero ahí no me negarás que es demasiada casualidad que, puestos a ver inteligencias extraterrestres, sean parecidos a nosotros. Quiero decirte, lo que te quiero decir yo con esto es que la tradición demonológica y de demones, de ángeles, de númenes, etcétera, etcétera, de gente que copula con el diablo, con la diablesa o lo que fuera, esa es una tradición que hoy se viste con el fenómeno ovni porque estamos en una era aeroespacial, y hace 15 siglos se vestía con ángeles que tenían alas de plumas, pues porque eran los contenidos de la cultura correspondiente. Eso es lo que yo quiero decir, nada más. Bueno, todavía hay gente que copula con el demonio y no lo sabe. Ya, eso es verdad. Sí. Bien. Y una pregunta para que me conteste quien quiera, da igual. ¿Por qué casi todos los ejércitos de todas las naciones y todos los países tienen esto como materia reservada? Porque el fenómeno existe. Porque y ellos saben que existe. Porque conviene, a los ejércitos les conviene que la gente crea que hay algo. Por Dios. Me explico. Porque cuando ningún ejército, y menos por ejemplo un ejército potente o un ejército que se considere desarrollado, puede permitir que alguien sobrevuele su espacio aéreo y decir, no, es que mire, es que eran los rusos que pasaban por aquí. No puede admitirlo porque le están dejando en ridículo. Hace 11 años los ufólogos publicaron a bombo y platillo en España que una nave extraterrestre salía de las aguas de Canarias, no hace 11, no hace 14, en el 79, salía de las aguas de Canarias y lo vieron cientos de miles de personas. Lo publicaron, dieron las fotos en todas las revistas, se vendió muy bien el tema. Hace 5 años se ha sabido que en un informe del gobierno del ejército español era un misil enviado por un submarino soviético que lógicamente estaba haciendo una prueba de tiro a Siberia y no podía admitir el ejército que estaban andando en aguas jurisdiccionales españolas soviéticos así como así. Entonces, ante el ridículo, es mejor que crean que existen los ovnis. ¿Por qué todos los ovnis se estrellan en el desierto de Nuevo México? Donde casualidad están las bases americanas que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, armas experimentales. Porque conviene que haya ovnis a reconocer que hay armas experimentales. Dicen que en Canarias caen muchos también, Lo de Canarias, ese caso era de Canarias. Pero ese caso... Es una zona especialmente estratégica, precisamente. ¿Dónde has obtenido el informe oficial de ese caso? Porque que yo el sepa no ha informe salido. oficial salió publicado. Falso, absolutamente falso, porque en el ejército español, como bien sabes, está desclasificando progresivamente los expedientes. Salió en un periódico de plena credibilidad. El País. Sí. No salió un informe, salió un artículo de un periodista. Pero salió el artículo que explicaba, y lo gordo es que un colega ufólogo... Esperemos en todo caso los resultados del ejército, ¿no? Porque el No, ejército, pero... en según qué cosas es muy presto Por a dar los ejemplo, informes. en entregar los informes de a marzo, ufólogos para que los publiquen en forma de libro, sin mirarlos. el día 31 de marzo, antes, el señor Javier Armiente aludía a ese caso, se hablaba de que una tercera fase de un cohete había reentrado en la atmósfera de nuestro espacio aéreo, concretamente el norte el sur de Francia, el norte de Cataluña, etcétera, y fue visto, pues, por, no sé, me atrevería a decir que casi miles de personas. Bueno, es posible, por supuesto, que mucha gente viera ese objeto, pero sin entrar en si es o no es un cohete, ¿por qué el gobierno español tiene que desclasificar ese asunto cuando él mismo notifica que ningún personal aéreo de su plantilla se ha visto involucrado ni ha sido notificado por ninguna base aérea? ¿No será que hay un interés determinado? Yo no me atrevería a decir en la existencia de ovnis, sino de todo lo contrario. Yo creo que lo que dices, bueno, puede ser respetable y No, respetable, absolutamente. Yo creo que hasta... no lo he hecho hasta ahora, pero ahora que han pasado las elecciones lo va a hacer, seguro.
Bueno, digo esta broma porque hemos llegado al final de nuestro programa. Este sí que es un programa muy interesante que da tema para discutir, para conversar alrededor de él durante varias horas, pero el tiempo no nos lo permite. Yo les agradezco a ustedes su presencia, su atención, a ustedes de sus casas y, naturalmente, a nuestros 6 magníficos y, sobre todo, magnífica invitada. Para todos ellos voy a pedir un aplauso muy cerrado, pero cuando haya terminado de nombrarlos a todos. Por tanto, muchas gracias a Bruno Cardeñosa, a Josep Guijarro, a Charo Álvarez, a Javier Armentia, a Luis Alfonso Gámez y a David Alvar González. Un aplauso. Y a ustedes, naturalmente, otra vez, muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.